A las 12 del mediodía y nuestro noticiero estelar a las 7 de la noche. Somos Canal 24, comprometidos con la verdad. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, mis amados amigos y telespectadores que están pendientes de este programa cristiano Resplandece. En esta hora de la tarde pues está con usted su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano, ya preparado para transmitir lo que es la palabra de Dios, la predicación a través de este canal 24, un medio importantísimo con el cual pues se transmite este programa Resplandece. Ya tenemos, creo, más o menos más de 5 años de estar trabajando por este medio, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? A todos aquellos pues que tienen a bien analizar lo que es el exégesis bíblico, ¿verdad? Que es lo que la iglesia hace, más que todo la investigación, la profundización de lo que es la palabra de Dios, que es importante y aconsejable por Cristo. Allá en Juan 5:29, ahí él aconsejó eso a aquel pueblo de Israel que estaba confundido y le mandó a escudriñar las escrituras. También el salmista David, que fue el rey en Israel, con todo pues y sus defectos que tuvo anteriormente al principio, logró amoldear su corazón, según dice las escrituras, conforme al corazón de Jehová. Él indica también esto de que el hombre que realmente se hace sabio es aquel que medita, aquel que estudia la palabra de Dios día y noche. Es como un plato de deleite, dice, es como un plato de manjares que el hombre disfruta, ¿verdad? En escudriñar las escrituras, ya que es la palabra de Dios impresa. Él la dejó para que, como dice el libro de Eclesiastés, generación viene, generaciones van. Así pues, hoy puedo estar predicando, por ejemplo, este servidor a través de este canal de televisión, ¿verdad? Quizás el día de mañana ya no esté aquí, sean otras personas, quizás tengan otros medios, pero lo importante es que la palabra de Dios se predique y se seguirá predicando por la gracia de Dios. Esta palabra que nosotros predicamos no es la nuestra, la palabra de Dios. Por eso cada predicador debe de tener muchísimo cuidado cómo va a predicar esta palabra impresa. Recordemos que la Biblia no era así cuando la escribieron originalmente en el papiro, cuando fue escrito la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso se llaman los libros deuterocanónicos, que significa 5 estuches, ¿verdad? La Torá que los judíos caminaban antes, la aplicaban antes, eran 5 rollos, 5 estuches. Entonces no eran un solo libro, los libros no iban adheridos el uno con el otro, sino que eran separados, ¿verdad? Los hombres caminaban en su bolso, caminaban ahí su libro, la Torá, lo que aplicaban, lo que eran los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, también en tiempos de Jesús, ¿verdad? Entonces, esta escritura que fue escrita hace más de 3000 años, ¿verdad? Tiene bastante tiempo de haber sido hechas las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque fueron los hombres quienes la unieron en un solo libro. Este libro que nosotros utilizamos, le llamamos Biblia, antes no, quizás no tenía este nombre, ¿verdad? Quizás no tenía este nombre. Esos arreglos que fue dividida la Biblia por capítulos, por versículos, por títulos, ¿verdad? Organizaciones de libros. Eso fueron los hombres, los teólogos, los que hicieron esto, ¿verdad? Hay varios manuscritos antiguos completos
Y tenemos el código del Sinaí, conocido como el código sinaítico, ¿verdad? Ese es completo. Tenemos también el código alejandrino, ¿verdad? Tenemos también el código que hoy en día le llaman el código del Vaticano, pero fue cuando Martín Lutero tomó o echó mano de los manuscritos más antiguos que utilizaban los primeros cristianos en la Iglesia del Señor en el año 311 después de la ascensión de Cristo al cielo. Entonces, ¿qué miramos? Los hombres, cuando echaron mano de los manuscritos antiguos, unieron los libros, hicieron investigaciones, por supuesto, fue un buen trabajo, un excelente trabajo. E incluso los 27 libros del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, esos 27 libros estaban también por separados. El libro que escribió Mateo, ¿verdad?, fue después, ¿verdad?, de la ascensión de Cristo al cielo. Esos libros de Marcos, Lucas y Juan, los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué le llama evangelios sinópticos? Porque tienen casi la misma información, el uno con el otro casi son iguales, se complementan, ¿verdad? Pero el evangelio según Juan, el apóstol Juan, tengo entendido, según el historiador Josefo y el historiador Eusebio principalmente, él dice que Juan, el apóstol Juan, fue uno de los últimos apóstoles que murió y fue de los más longevos de lo que toca hacer el apostolado. Pasó todo el primer siglo el apóstol Juan, un apóstol del Dios Altísimo, legítimo, el apóstol Juan, ¿verdad? Él escribió el evangelio de según Juan, porque a las manos de él llegaron los tres evangelios sinópticos. Pudo escudriñar él el evangelio según escribió el apóstol Mateo, según escribió el ayudante de Pedro, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y según escribió el médico, compañero también de Pablo y de otros apóstoles, ¿verdad?, Lucas. Los tres escribieron por inspiración del Espíritu Santo. El actor es el mismo, el Espíritu Santo, ¿verdad? De los escritores sí son diferentes, pero el actor es el mismo. Entonces, el apóstol Juan, cuando miró que nos trae evangelios sinópticos, hacía falta una información con mayor amplitud con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él decidió escribir ese evangelio, ¿verdad?, el evangelio según Juan. Por eso, según la información que cada uno de ellos tenía, le escribieron. Fíjese bien, el evangelio según Juan no se centra específicamente en actitud de lo que es prácticamente el nacimiento de Jesús. Sí hay genealogía, pero se centran más los tres evangelios sinópticos en la genealogía de Jesús y de otros eventos. El apóstol Juan se dedica más que todo a dar información exacta de lo que es el verbo de Dios, ya que en ese tiempo había aparecido una secta religiosa llamada los gnósticos. Esto significa conocimiento, gnosis, ¿verdad? Entonces estos en ese tiempo andaban propagando una información vaga en el mundo de que Jesús en el momento de ser crucificado había abandonado su cuerpo como Dios y que lo que pereció solo fue el cuerpo y Jesús se fue al cielo. Es lo que ellos dicen. Entonces, por eso el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe este evangelio, y por eso escribe desde el inicio. En el principio, ¿verdad?, era el verbo, refiriéndose a Jesús. Esto del principio, era, es la palabra eterna, existencia sin comienzo ni fin, ¿verdad? Era, esa palabra era significa eternidad. Entonces, cuando habla en el principio, era el verbo, o sea, la palabra eterna, la palabra de Dios eterna, o sea, ¿por qué se le llama el verbo eterno, la palabra eterna? No es algo escrito, sino el que transmite esa bendición para la humanidad, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque un verbo es acción y movimiento, ¿verdad?, algo vivo, no inerte. Entonces,
como quien dice, en el principio ya existía el Dios, ¿verdad? Jesucristo, con mayúscula, ¿verdad? Y este es, como quien dice, el transmisor de la palabra de Dios, el que ordenó la creación, dando referencia, ¿verdad?, al Dios Todopoderoso. A lo que toca hacer era el Verbo eterno. Por eso se centra el apóstol el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo, a explicar que Jesucristo no tiene comienzo, ¿verdad? No tiene principio ni tiene tampoco fin. Cuando en el Apocalipsis dice Jesús que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, significa que Él fue quien principió todo y lo terminará todo. O sea, que Él es el autor de la creación. Por eso que el apóstol describe, en el principio era el Verbo, ¿verdad? Y el Verbo era con Dios, siempre mayúscula ahí. Podemos ver ahí en Juan 1:1, con Dios, los dos, cuando se refiere a Jesús como Dios con mayúscula y cuando se refiere al Padre Celestial con mayúscula. Y el Verbo era con Dios, o sea que los dos son Dios, conformando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, ¿verdad? No es que somos trinitarios, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, sino la deidad divina, ¿verdad?, que compone el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Espíritu, el único que se hizo carne, como dice la Escritura. Allí en Juan 1:3, el apóstol Juan aclara que el hacedor de todas las cosas, de lo que tiene un principio, sea en los cielos y sea en la tierra, sean ángeles, sean principados o potestades, todo fue hecho por Cristo, aquel que ya era, o sea, que es eterno. Todas las demás cosas tienen un principio, ¿verdad? El mismo Satanás tiene un principio, los ángeles tienen un principio, los seres humanos tienen un principio, tenemos un principio, pero Jesucristo no tiene un principio. Jesucristo, antes de nacer, ya era, Juan 8:58, dice que Él ya existía antes de la humanidad. Entonces Jesús viene a encarnarse, ¿verdad? Viene a encarnarse en el vientre de una mujer, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo. Viene a nacer como hombre, se hizo carne, se hizo humano, como dice la palabra. El apóstol aclara esto, ¿verdad?, en el Evangelio según Juan, punto que no lo aclaran los otros evangelios, los otros 3 evangelios. Por eso habla de todo este plan, ¿verdad? ¿Quién hizo todo? ¿Quién era Jesús? Y luego, a Dios nadie lo ha visto, dice. A Dios nadie lo ha visto, pero pueden decir que es toda una controversia porque Elías fue transportado al cielo, ¿verdad? Enoc también fue transportado al cielo, no miró muerte. Ahí miramos nosotros esta situación, pero lo que nosotros no comprendemos, que toda persona que asciende al cielo, Dios lo transforma en una persona incorruptible. Ya no necesita oxígeno para vivir, por lo tanto no es de carne y sangre como nosotros. Tiene cuerpo material, tiene carne, ¿verdad?, tiene huesos, como Cristo en su resurrección, pero ya es un cuerpo incorruptible, no envejece, no muere, es un cuerpo eterno, ¿verdad? Esto es lo que Jesús es declarado, ¿verdad?, en el Evangelio según Juan, un punto totalmente diferente a los otros 3 evangelios sinópticos. Y ahí sigue hablando Jesús, ¿verdad? Ahí sigue hablando el apóstol Juan de historias como la conversión de Nicodemo, la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Ahí se habla bastante con amplitud y otros puntos que no están en los otros 3 evangelios sinópticos. Entonces, ¿qué hizo Juan, el apóstol? Él complementó la información que le hacía falta a los otros 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? Él la completa, ¿verdad?, por inspiración del Espíritu Santo para los 4 evangelios. Luego el apóstol el apóstol Pablo, un hombre realmente que estaba hecho para perseguir a los cristianos, un hombre celoso, un gran funcionario, parte del Sanedrín judío. Este hombre fue llamado por el Señor en el camino a Damasco, ¿verdad?, como predicador a los gentiles. El apóstol Pablo ya trae otra iniciativa,
Ya la misión de Pablo no era solo predicarle a los judíos, no era solo predicarle a ellos como nación del pueblo de Israel, sino para los gentiles. Gentiles son aquellos que no eran judíos por descendencia. Recordemos que cuando estaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estaban unas grandes cantidades de países, ¿verdad?, de aquel tiempo. Por ejemplo, los descendientes en la sociedad de Caín. Tenemos esas descendencias, esas naciones en el mundo que se expandieron en la tierra, los descendientes de Ismael en aquel tiempo. Entonces, miramos nosotros que estas gentes también necesitaban la salvación, como lo necesitaba Nínive, ¿verdad? En aquel tiempo, capital Asiria, ¿verdad?, de aquel tiempo. Así pues lo necesitan todas las personas del mundo. Incluso Dios estuvo muy preocupado por los amorreos. Por eso prefirió que su pueblo sufriera 400 años en cautiverio. Entonces Dios siempre ha estado interesado en toda la humanidad, en la salvación de toda la humanidad. Y Él quería que el pueblo de Israel fuera la principal antorcha, el principal faro, digamos, o sea, la principal luz en el mundo para predicar a todas las personas. Que del pueblo de Israel saliera la palabra de Dios para predicarle a toda la humanidad, para que todos los hombres fuesen salvos. Como quien dice, el pueblo de Israel venía siendo preparado para predicar a todo el mundo, pero ellos no pudieron hacerlo por su dureza de corazón, por su carnalidad. Entonces tuvo que venir nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Salvador Jesucristo, a la tierra personalmente para Él construir, edificar su iglesia en esta tierra. Vino a edificar su iglesia. Ahora la iglesia, según dice la Biblia 5:14 de Mateo, cada cristiano dice que es la luz del mundo. Cada cristiano debe de transmitir esta luz, porque Cristo es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo también. Entonces, mis amados hermanos, esto de la iglesia, Jesucristo la edificó. Jesucristo llamó a muchos hombres al arrepentimiento, ¿verdad?, con ese propósito. Cada uno de nosotros que somos añadidos a la iglesia por medio del Evangelio de Jesús, por eso Él quiere, dice, siervos, hombres que se dediquen a trabajar, hombres y mujeres. Por eso Jesucristo caracteriza al siervo inútil, dice, echad de las tinieblas de afuera. O sea que cada hombre, cada mujer que es miembro de la iglesia de Cristo está para compartir esa luz al mundo de oscuridad. Pero aquellos que han renunciado a la iglesia y volvieron a las tinieblas no tienen ninguna posibilidad de ser salvos, al menos que regresen arrepentidos en Cristo Jesús y hagan nuevos planes para servir a nuestro Dios Todopoderoso con la predicación del Evangelio a este mundo de tinieblas. Así es que, mis amados hermanos, este programa Resplandece se transmite a través de este canal 24. Aquí pues está la bendición de predicar este Evangelio al mundo. Por eso nosotros aquí trabajamos de una forma gratuita, ¿verdad? Este programa es patrocinado por las ofrendas de la Iglesia de Cristo. Es un dinero sagrado, dado por el esfuerzo de nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, ese es el punto tan importante, el por qué Jesús dejó a su iglesia en esta tierra. Ahora el enemigo dice, yo no me quedo de brazos cruzados. Aquí el Señor dejó una luz en este mundo para destruir mis tinieblas, dice el diablo. Ahora dice el enemigo, voy a entrar a la iglesia para distorsionarla, para dividirla y para que en el mundo, en el del cristianismo, no sean amigos ni vivan en unidad, sino que sean enemigos. Fíjense bien qué difícil, qué feo es eso. Si en una casa usted va a predicar y son católicos, le cierran las puertas, la mayoría, y le dicen, aquí no venga, aquí somos católicos, ya sabemos. Si llegan los católicos a evangelizar a los evangélicos, ya estos tipos de personas de las iglesias no escriturales no los reciben y los salen ofendiendo con cosas, ¿verdad?, que en virtud de sentarse amigablemente, analizar la palabra y ser encausados a un solo camino, más bien se forma un pleito, porque todo el mundo es dueño de la verdad. Y la Biblia dice en Juan 14 que la iglesia, columna y baluarte de la verdad, es la que Cristo estableció en esta tierra, humildemente hablando, con todo respeto para los demás, ¿verdad?
Entonces, por eso el enemigo se ha propuesto en hacer tantas divisiones. Hay tantas divisiones, tantas cosas, que lo que hace es destruir la iglesia, no la hace crecer. Cada quien quiere llevar agua a su molino, cada quien como predicador quiere ser famoso, cada quien en esta tierra quiere hacerse rico predicando la palabra de Dios. Punto, que no lo ordena así nuestro Señor. Vamos a disfrutar de un par de cánticos espirituales, luego, o un cántico espiritual, y luego continuamos con este su programa Resplandece. Te alabaré, Señor, oh Dios, entre los pueblos, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es tu amor, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. Seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte más y más aún, quiero amarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte más y más aún, quiero servirte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte, quiero alabarte. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alto que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, esa maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amor, como cada fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de quietud, esa maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amor, como cada fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar,
Bueno, estamos continuando con su programa Resplandece. Hay un punto muy importante en este mundo que, por ejemplo, yo escuché una noticia dura para muchas personas, muchas familias, de que una muchacha que trabajaba en un canal de televisión murió. Y luego entrevistaron a una persona por ahí, le dicen, no, andamos aquí en el funeral, le dicen, el entierro de ella. Y usted le dice, ya la conocía, no, le dice la señora, yo soy pastora, yo soy pastora. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo mundo dice ser hijo de Dios, todo mundo dice ser cristiano, todo mundo se dice sentir seguro donde quiera que esté. Hay muchas personas, ¿verdad?, que aunque esto pareciera ser egoísta, pero realmente es la palabra de Dios que lo dice. Muchos en este mundo dicen ser hijos de Dios, por ejemplo los musulmanes. Estaba escuchando un comentario de un nuevo comandante de la potencia de este país persa, ¿verdad?, Irán, que en el nombre de Dios Todopoderoso, dice, si Israel mueve un dedo contra nosotros otra vez, lo vamos a destruir, ¿verdad? Y dice que es hijo de Dios, que ellos son hijos de Dios, que los infieles son los de Occidente, los norteamericanos, nosotros pues, y que ellos son hijos de Dios legítimos, dicen ellos, ¿verdad? Todos los musulmanes dicen lo mismo, ser hijos de Dios, tienen teorías, ¿verdad? Matan en el nombre de Alá y dicen ser hijos de Dios. Mandan a los niños de 8 años a asesinar cristianos, los de ISIS, y dicen ser hijos de Dios. Ahí en Siria he leído que hay otros perseguidores de cristianos, en la India hay otros que persiguen el cristianismo, queman las capillas cristianas en esos lugares. Y todo dice que lo hacen porque ellos son hijos de Dios, ¿verdad? Así los budistas también tienen su adoración de Buda, pero ellos apuntan a que también son hijos de Dios. Todo el mundo dice ser hijo de Dios y que por lo tanto lo que ellos están haciendo es lo correcto. Aquellos que hacen negocios con la palabra de Dios dicen también ser hijos de Dios. Aquellos que venden drogas y matan, ¿verdad?, a otros. Hay una serie de un criminal de Colombia de aquellos tiempos, que había un hombre que era predicador y también caminaba su Biblia y mataba en el nombre de Dios y le echaban una bendición al que mataba, ¿verdad? Decían también ser hijos de Dios, ¿verdad? Todos estos personajes alegan ser hijos de Dios. En el mundo, todo el mundo, dice hijo de Dios, hace su trabajo en el nombre de Dios. Los ladrones hacen su trabajo en el nombre de Dios, los asesinos hacen su trabajo en el nombre de Dios, y las prostitutas hacen su trabajo en nombre de Dios. Todo el mundo en el nombre de Dios dice que son hijos de Dios. Ahora el punto es, ¿será verdad que son hijos de Dios? ¿Será posible que sean hijos de Dios todas estas personas?
muchos realmente andan con mucha sinceridad en grupos religiosos. Unas doctrinas malversadas de algunos religiosos que obligan a la gente a ayunar una semana, a veces 10 días, y todo el recurso que iban a gastar en sus alimentos los obligan a darlo como limosna, como ofrenda a sus congregaciones, ¿verdad? Y la gente lo hace y dicen sentirse bien, que entre más ayunan dicen sentirse bien, ¿verdad? Y estos hombres, los pastores, los dirigentes en carros últimos modelos y los pobres miembros completamente pobres, ¿verdad? Dicen ser hijos de Dios también y robando en la misma congregación. Muchas personas tienen unas funerarias que todo mundo que muere le dicen descanse en paz, porque es hijo de Dios. Algunos han inventado un lugar de purificación después de la muerte, ¿verdad? Le llaman purgatorio, también le llaman hijos de Dios, ¿verdad? Algunos hacen tantas cosas, por ejemplo los curanderos. Tenemos información que los curanderos son los mismos, el mismo tipo de artimaña que utilizan los que hacen daño, que por medio de las fuerzas demoníacas en esta tierra, estos pueden hacer y deshacer, pero dicen ellos que todo lo hacen en el nombre de Dios, que si Dios quiere le va a llegar el rebaje que le pongan, y son hijos de Dios, siempre son hijos de Dios, dicen ellos. En este sermón, en esta predicación, quiero presentarles la realidad, quién es hijo de Dios y los que no lo son. No se me vayan a ofender con este tema, pero es una realidad. Nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. En el primer libro de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en primera de Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 4. 3:4, primera de Juan 3:4 al 8. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, hablando de Jesús, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica, dice, aquí miramos, este es el punto, mis amados hermanos, el que practica el pecado, dice literalmente la Escritura, es del diablo. Mire, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La práctica del pecado. Ser pecador es una cosa y practicar el pecado es otra. Todo cristiano realmente, según las Sagradas Escrituras, es pecador, pero no practicante del pecado. Así es que son dos cosas muy diferentes. Practicar como ser, fallar de vez en cuando y corregir y ser cubiertos con el sacrificio de Jesús, según Romanos 3, 24 y 25. Entonces, ¿qué miramos nosotros? ¿Cuáles son las prácticas del pecado? Por ejemplo, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde podemos ver nosotros este tipo de práctica que realmente no son aceptables ante la presencia de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne. Vea usted cómo está la situación. Estos son los que practican el pecado. Mire, ¿cuáles son? Por ejemplo, un hombre que es casado y decide tener otra mujer, o a viceversa, una mujer que es casada y decide tener otro hombre, otro cónyuge, es un pecado de adulterio. Ese tipo de persona, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, no tiene entrada al reino de los cielos por no ser hijo de Dios, por practicar ese pecado. Fornicación de la palabra griega porneia, acto de inmoralidad sexual fuera del cónyuge cuando el hombre es casado, o actos de inmoralidad sexual entre solteros, o sea que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales de vez en cuando, de tu casa a la mía, por satisfacer sus deseos de la carne, sensuales, ¿verdad? Eso es fornicación, una actitud, ¿verdad? Un acto sexual ilícito, ¿verdad? No
autorizado por Dios, es fornicación. Acto inmoral, sexual, es fornicación. Ya casado va el adulterio y va también la fornicación. La inmundicia, toda práctica del mundo, toda actitud del mundo que realmente no agrada a Dios, ¿verdad? La inmundicia, suciedades, ¿verdad? Eso es la lascivia, aquel atractivo, ¿verdad? Que provoca los deseos de la carne, como el baile. En el baile se practica la lascivia, ¿verdad? Ahí vienen los deseos de la carne y otras actividades. Idolatría, adorar a alguien o encauzarse a adorar a algo que no sea Dios. Decir que algo tiene poder para ayudarle a usted como una imagen, ¿verdad? Idolatrar una propiedad, un vehículo, no servir a Dios por estar cuidando aquello, también es idolatría. Idolatrar un presidente, un partido político, es idolatría, ¿verdad? Adorar a un artista de película, un artista de novela, adorar a un predicador, ¿verdad? A un dirigente de una denominación, es también idolatría. Hechicería, todo aquel individuo que invoca malos espíritus a través de la magia negra, ¿verdad? Invoca malos espíritus para sugestionar y dañar las actividades de nosotros seres humanos. Y también las hechicerías está confabulado con los fármacos, ¿verdad? Fármacos. Si usted busca en el griego qué significa la palabra farmacia, significa hechicería por medio de los fármacos. Enemistades, ¿verdad? El hombre no debe de buscar las enemistades. Personas que viven buscando conflictos. Mire los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Mire, homicidio, los borrachos, mire, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está una lista de pecados. En 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Aquí el apóstol nos da más información y nos dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, una lista de prácticas que puede ser que los hombres estén haciendo, ¿verdad? Y que se consideren ellos todavía hijos de Dios. Para esto existe el arrepentimiento para renunciar a esos tipos de actividades en el diario vivir de cada uno de nosotros. También hay otro tipo de pecado que realmente casi no se nota en el mundo y que todo el mundo dice que recibirá a todo el mundo, porque todo hombre que anda con la Biblia en la mano realmente anda haciendo lo bueno y que por lo tanto hay que recibir a determinada persona. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, también está sacando a flote, está presentando también a hijos del diablo con la Biblia en la mano, ¿verdad? A hijos de Satanás predicando, doctorados bíblicos, ¿verdad? Licenciados, grandes teólogos, ¿verdad? Son también hijos del diablo, pero también caminan con la Biblia en la mano. Póngale cuidado a este texto, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, la Biblia dice: porque estos son falsos apóstoles. En este mundo hay falsos apóstoles, hay obreros engañadores, fraudulentos, dice, mire, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, aquí vamos al punto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás, el mismo diablo, camina a veces, a ver cuántas veces lo ha visitado a usted el enemigo con la Biblia en la mano, ¿verdad? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo hombre que anda predicando una religión falsa, que no es la doctrina correcta de Cristo, no es hijo de Dios, sino, como dice la Escritura, hijo del diablo, porque está practicando un pecado y es la mentira, ¿verdad? Es una mentira por el enemigo, ¿verdad? Que también tiene emisarios en esta tierra, predican por medios de televisión, predican por canales, redes sociales, por todas partes, transmitiendo lo que es la mentira.
También el enemigo usa la Biblia para engañar a la gente. Es un pecado que se practica distorsionando la gloriosa palabra de Dios, que es inmaculada, infalible, la norma infalible, la palabra de Dios. Miramos nosotros en Gálatas 1, 6 al 9, también predicando un evangelio diferente. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, está identificando a unos que desde aquel tiempo, mis amados hermanos, estaban predicando un evangelio totalmente diferente al verdadero evangelio que Cristo dejó. En Gálatas 1, 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo pueden pervertir el evangelio de Cristo? En varias ocasiones hemos estudiado que el evangelio de Cristo, según la primera carta a los Corintios 15, del 1 al 5, consta de lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y según Romanos 6, 3 al 5, dice que el hombre que decide entregarse a Cristo participa por medio del arrepentimiento a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el acto del bautismo. Pero si alguno le dice a usted que el bautismo no es para salvación y que no es necesario, entonces está predicando un evangelio diferente. En virtud de bendecir, dice que es anatema o maldito el que escuche un tipo de evangelio de estos. Mis amados hermanos, y así estos tipos de personas dicen ser hijos de Dios, dicen ser hijas de Dios, ¿verdad? Pero en realidad no lo son, porque están predicando la mentira. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 19, también miramos un grupo de cristianos, un grupo de personas que Cristo mismo les manda un mensaje. Son los cristianos de la Odisea, la iglesia de Cristo establecida en esta ciudad de Asia Menor, principalmente en Turquía, ¿verdad? En la Odisea. Ahí esta gente era rica, económicamente eran poderosos en la economía. Y ellos decían que no tenían necesidad de nada. Y Cristo les dice que a pesar de que tienen tanto dinero por sus negocios de lana negra y colirio y otros tipos de negocios que hacían en la Odisea, que a pesar de eso, Cristo les dice que son pobres, miserables, ciegos, descalzos, desnudos. Y luego les aconseja que de él compren el verdadero colirio para ver las cosas bien. Les aconseja que compren las verdaderas vestimentas espirituales en Cristo Jesús. Entonces, de estos tipos de personas también existen, ¿verdad? Estos cristianos laodicenses todavía no habían llegado a ser hijos de Dios porque no se habían arrepentido genuinamente. Otros, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer, donde miramos nosotros cultos de mentira, cultos, gente que han inventado. Incluso hay algunos que dicen que están profetizando, que tienen nuevas revelaciones, ¿verdad? Eso es mentira, porque dice la primera carta a los Corintios 13, 8 al 10, que las profecías y los idiomas no estudiados concluirían cuando venga lo perfecto, término neutro que no se refiere a Jesús, sino a la completación de las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con estos tipos de personas y lo que nosotros vemos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, estos individuos, estos tipos de personas, ¿verdad? Lo dice la Escritura, que aquí estas personas andan todavía regados en este mundo, y aquí mismo lo vamos a ver en este sermón, cuál será el final de estas personas si no se arrepienten. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, los que se aparten de la sana doctrina, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mire, esto también puede tener referencia al emperador romano Nerón, el emperador romano Domiciano, que también exigía culto y se hacía pasar por Dios. Pero muchos también en este mundo se hacen pasar por Dios. Dice que tienen el poder de sanidad, tienen los poderes milagrosos.
Mire que no comprender los poderes milagrosos puede conducir a la muerte física también. Según dice la Escritura, los poderes milagrosos de la época primitiva era para confirmar la palabra de Dios según Marcos 16, 17 al 20. Porque antes se predicaba sin Biblia y si no se confirmaba con algo sobrenatural, entonces eran muertos por manos de los judíos. Entonces miramos nosotros que todavía hay gente mentirosa que anda engañando a la gente y tomando la actitud satánica, y también son llamados, dicen ellos, que son de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no dice que es obra del Señor, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muchos pueden decir, bueno, y entonces, ¿qué puede explicar usted con el cumplimiento de algunas profecías? ¿Qué puede decir usted con que yo haya profetizado las inundaciones en Estados Unidos? No solo en los Estados Unidos han habido inundaciones, en otras partes del mundo, en China, en un montón de lugares del mundo. Aquí en Honduras ha habido inundaciones, ¿verdad? Entonces, que me diga alguien, ¿qué puede decir usted con el cumplimiento? Ahí puede leer Hechos 16, 16, que el enemigo dota de espíritu de adivinación a muchas personas, el cual el apóstol Pablo liberó a aquella muchacha de ese espíritu de adivinación. No es el Espíritu Santo que va a andar confabulado con la mentira, sino que es el espíritu del error, el espíritu del maligno. Entonces estos también dicen ser hijos de Dios y alegan incluso aquellos que andamos predicando la verdad, dicen que no somos reales, que ellos son los reales. Ahí miramos nosotros cómo hacen tantos negocios en sus congregaciones, involucrando a la iglesia en política restringida también. Hay muchos cristianos, muchos predicadores que son parlamentarios de la política, ¿verdad? Son personas que trabajan en la política, y eso no se puede, amados hermanos. La política es sucia, principalmente en nuestro medio. Aunque la política significa servidor del pueblo, pero la política restringida, me refiero a aquellos que buscan posiciones y puestos grandes para ganar mucho dinero, eso es sucio, eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros que dice en Romanos 16, 16 al 18, que las iglesias de Cristo nos saludan, que saludarse con los santos, y luego dice que hay que apartarse de aquellas gentes que realmente andan causando divisiones y tropiezos en contra de la verdad. Así es que, mis amados hermanos, los israelitas en aquel tiempo, según miramos nosotros en Romanos 3, 1 y 2, Dios les había confiado la palabra de él, del Antiguo Testamento, a estos hombres, pero no la valoraron, tuvieron problemas. Los israelitas eran un pueblo escogido de Dios y se jactaban por ello. Tenían también la señal del pacto de Dios con Abraham. En Levíticos capítulo 12, versículo 3, dice que todo varón que nacía a los 8 días debía de ser circuncidado, o sea, que operación en el prepucio, ¿verdad?, de su pene, ¿verdad?, tenía que ser hecha esa circuncisión para señal de que era parte del pueblo de Dios, y ellos se jactaban por eso. Todo hombre que era incircunciso lo tildaban como inmundo o perro, los israelitas. En Génesis 17, 11, Dios pactó con Abraham con referencia a esta señal, y los israelitas, por tener esta señal, se creían ser los únicos hijos de Dios. Pero Jesús les aclara que ellos no eran hijos de Dios. Nosotros hemos de demostrar que somos hijos de Dios por nuestras actitudes, por nuestras obras, no solo por una señal o porque se bautizó. Tiene que tener usted una actitud de un verdadero cristiano para ser identificado con Cristo. Cuando Cristo estaba predicándoles la palabra de Dios, los judíos pues querían matarlo, pero Cristo les dijo de la siguiente manera en Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Recuérdese a quién se lo estaba diciendo. Se lo estaba diciendo a los judíos que eran circuncidados, a aquellos judíos que habían estudiado 20 veces la Biblia y se la sabían de memoria. Eran escribas, hombres que habían redactado, habían escrito la Biblia hasta 20 veces, hombres estudiosos, abogados en Biblia, hombres expertos, dirigentes de millones de personas en el pueblo de Israel. El Señor le está tildando de ser hombres hijos del diablo
porque querían matarlo incluso a Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, nosotros realmente no somos hijos de Dios porque yo diga o porque otro diga, sino porque le demostremos con las obras y la obediencia a la doctrina de Cristo. Recuérdese, hay muchos religiosos que no son hijos de Dios, ¿verdad? No son hijos de Dios según las Sagradas Escrituras. Incluso bautizados de la Iglesia de Cristo que andan trabajando por dinero o que han apostatado de la verdad, tampoco no se pueden declarar todavía como hijos de Dios hasta que se arrepientan genuinamente. Les dejo con esta información en su mente y en sus corazones, esperando en Dios pues que esto nos ayude a seguir adelante y a tomar el camino correcto para ser verdaderos hijos de Dios. Un cántico más, luego nos despedimos de este su programa Resplandece. Oh jóvenes, venid su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistado sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistado sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su grande amor. Con ellas revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de este su programa Resplandece por ahora.
animándoles para que nos vean, que nos escuchen el día de mañana. Está al aire este programa Resplandece de 4 a 5 de la tarde. Ahí estará nuestra hermana Denis Moncada, anciano de la Iglesia de Cristo aquí en Danlí, transmitiendo ese programa de 4 a 5 de la tarde el día de mañana, si Dios quiere. Estuvo con usted su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz tarde-noche y en otros países una buena noche. Con permiso. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Hay una iglesia preciosa en la Biblia.